puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer en la palabra del Señor, para ser específicos, en el versículo 26 en nuestras Biblias. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén para yo saber que usted ya tiene el pasaje. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 26. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias por esta linda mañana que nos regalas de adorar tu nombre, de bendecirte. Gracias, Señor, por mis hermanos que dispusieron su tiempo, Señor, para poder adorarte, para poder dedicar, Señor, este tiempo en búsqueda de ti. Y, Señor, sin duda, queremos que cada uno de los que hemos venido a tu casa no salgamos igual, Señor, de esta casa de oración. Salgamos renovados, llenos de ti, llenos, Señor, de la visión de la cual tú, Señor, nos invitas a que podamos hablar a otros, Señor, de ese mensaje, Señor, ese mensaje santo que ha transformado nuestras vidas y que necesitamos que muchos más también puedan ser transformados. Te doy gracias que seas tú, Señor, y tu presencia guiándonos en este lindo tiempo. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Este mensaje yo lo titulo: ¿y tú dónde estás haciendo misiones? Todos sin duda hemos recibido una misión muy puntual para poder cumplirla. Dios nos comisionó para poder ir y poder hacer discípulos a las naciones. Pero hay algo fundamental que el pasaje que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos relata esa forma o esas fases o esos lugares en los cuales se iba a estar cumpliendo ese testimonio de Cristo Jesús. El recibir el poder de la presencia de Dios era fundamental para la iglesia, para dar esa inauguración oficial de la iglesia. Pero esa predicación en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ese hasta lo último de la tierra es fundamental. Y cada vez que hablamos acerca de eso en el pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, no precisamente estamos hablando de poder cumplir una tarea por fases, o sea, terminar Jerusalén y cuando terminemos Jerusalén ir a Judea y así simultáneamente. No es así. Si pensamos seriamente en la obra misionera y tendríamos que pensar y decir: no, hasta que se termine y que todo El Salvador sea 100% cristiano, entonces vamos a hacer misiones. No, la verdad no es así, no es la forma en que funciona. La tarea funciona en el hecho de que estamos predicando ahora mismo acá, simultáneamente se está predicando probablemente en otra ciudad, en otro lugar, simultáneamente se está predicando fuera de nuestras fronteras, simultáneamente se está predicando en otros países mucho más lejos y así en otros continentes. Es así que tenemos que tener en cuenta que ese mensaje es precisamente en lo que cae el hecho de que predicamos aquí y en todas las partes del mundo tendría que estarse predicando este mensaje de salvación. La pregunta es: ¿en dónde estamos nosotros situados en poder cumplir esta misión? De ahí
es que podemos ver nosotros a la luz de la palabra que hay un ejemplo a través de la vida de Felipe de cómo él cumplió esa tarea entendiendo el llamamiento que Dios había hecho a su vida y obedeciendo para poder realizarlo. Es por eso que quisiera que pudiéramos meditar en la pregunta de cómo cumplir nuestra misión en el sitio que Dios nos ha colocado. A cada uno de nosotros Dios nos ha colocado en sitios específicos. Probablemente tienes la oportunidad ahora mismo de tener un trabajo, alguno de quizás tener un emprendimiento, otro de tener quizás su propio negocio, otro quizás está estudiando, otro está teniendo quizás la aspiración de poder comenzar algo, pero de manera concreta Dios te ha colocado en un lugar, en algún lugar específico. Cuando sales de la iglesia estás en un lugar donde estás semanalmente siendo funcional y siendo productivo, pero es necesario que entendamos cuál es mi rol ahí, cómo puedo cumplir esa misión en el sitio que Dios me ha colocado y al mismo tiempo fuera de la nación del Salvador hacia todas las naciones. Lo primero que vamos a ver a la luz de la palabra es precisamente cómo es dirigido el camino correcto hacia cumplir la obra misionera. Dios debe de dirigirnos para cumplir esa tarea. De otra manera no pudiéramos tener el éxito de la obra misionera en diferentes partes del mundo. Cualquiera puede decir, ¿cómo es posible que un misionero va a un lugar o a otro, a algún país de África y otros más? Y es precisamente por algo muy concreto y es el llamado de Dios. Y ese llamado, ese responder al llamado de Dios es lo primero que encontramos en la vida de Felipe. ¿Qué le parece si vemos en la palabra en el versículo 26? ¿Cómo lo dice? Dice la escritura así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ojo a esto, todavía completa este llamado en el versículo 29. Vea lo que dice el versículo 29, porque es también parte de lo que Dios habla a la vida de Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Me gusta mucho porque casi siempre cuando vamos a cumplir una tarea en específico de parte de Dios, nosotros quisiéramos, y cuando digo nosotros me involucro en cada uno de nosotros en la vida, quisiéramos que Dios nos entregue a nosotros el paquete completo de todos los detalles que Él quiere hacer con nosotros y bajo las fases que se van a cumplir. Es más, a veces creo que nosotros en nuestras oraciones podríamos fallar y decirle, Señor, te pido que me digas qué quieres hacer conmigo, pero ese ¿qué quieres hacer conmigo? A veces queremos todos los detalles, cada cosa. Lo que me gusta a mí de la vida de Felipe es que recibe un llamamiento de Dios y el llamamiento del Señor es a obedecer algo puntual sin muchos detalles. Usted observa el pasaje no le da muchos detalles a Felipe. El detalle es, bueno, vas a ir al desierto, vas a ir por este lugar, vas a ir en este lugar específico y te vas a acercar a este carro donde está una persona. No le da más detalles. No le dice qué va a hacer, no le dice con quién se va a encontrar, qué va a predicar, qué va a hablar. Todo comienza a suceder después de que él hace caso a ese llamamiento. Resulta que la obra misionera tiene mucho que ver con esos llamamientos que no se entienden, pero que Dios sí respalda. Nosotros hace años, más o menos casi 7 años y medio, estuvimos cumpliendo una tarea específica en Ecuador. Nosotros fuimos misioneros en la nación de Ecuador con el objetivo de plantar iglesias. Para que entendamos un poco de su necesidad, Ecuador es entre 12 a 13 veces más grande que El Salvador en territorio y actualmente tienen en Asamblea de Dios no más de 700 iglesias que, por cierto, se sigue trabajando para seguir plantando más iglesias. Y no es porque la iglesia o los pastores no sigan trabajando, realmente se está haciendo una enorme labor, pero hay tanta necesidad. Y cuando nosotros llegamos allá a Ecuador por el año 2016, nosotros dijimos, Señor, vamos a ir donde tú quieras. Hay mucha necesidad en este lugar. Y entonces comenzamos a orar. Fuimos a un lugar donde nos dijeron, mire, aquí hay un terreno para que puedan comenzar. Y nos dieron la posibilidad de comenzar con 2 familias ahí. Fuimos, oramos en ese lugar y el Señor dijo, no es aquí que los quiero tener, a pesar que hay necesidad. Y usted, quiero que me entienda un poco acerca de esto, porque necesidad en todas partes existe, pero llamamientos es uno para cada persona, y eso es fundamental.
Y cuando fuimos a otro lugar teníamos también la oportunidad de poder hacer algo bajo una plataforma de envío y de trabajo, pero el Señor dijo, no es aquí. En una ocasión íbamos pasando por una ciudad con mi familia, veníamos de dar unos talleres relacionados a la obra misionera y precisamente íbamos con nuestras hijas en brazos, Montserrat con 3 o 4 meses de edad, nacida allá, y Dios dijo, aquí los quiero tener. Comenzamos a llorar con mi esposa. 5 días después nos trasladamos, no sabíamos cómo nos íbamos a trasladar, no sabíamos cómo íbamos a trasladar toda una casa, pero cuando ya llegamos y comenzamos a bajar las cajas y las cosas ahí, hubo una familia que se acerca y dice, necesitan ayuda para poder bajar esas cajas y las cosas, y le digo, sí, por favor, solo yo estaba bajando las cosas, mi esposa obviamente con mis hijas, y hermano, esa familia fue la primera familia que ganamos para Cristo. Esa fue la primera familia que se logró. Comenzamos a reunirnos en casa, después alquilábamos un local solamente por el día domingo y así fuimos después adquiriendo un local ya que alquilábamos para la iglesia y así poco a poco, para la gloria y honra de Dios, este año Templo Cristiano Emanuel, Asamblea de Dios en Riobamba, Ecuador, que es la iglesia que plantamos allá, en este año cumple 6 años de haberse fundado esta iglesia. ¿Cuántos podemos dar gloria y honra al Señor? Amén. ¿Le puedo decir esto? Sí, podríamos haber sido útiles en otros lados, sí, pero no cumpliendo el llamado de parte de Dios, específicamente por Dios. Y eso es precisamente lo que hizo Felipe. Felipe hace algo importante y es lo segundo de lo cual quisiera que pudiéramos meditar, es acerca de la obediencia. Él obedece al llamamiento. Vea cómo dice la escritura, el versículo 27. Entonces él se levantó y ¿qué dice? Y fue. Esto es fundamental. Yo creo que Dios a todos sin duda nos ha llamado a algo muy puntual para poder involucrarnos en su misión. A todos. Quizás Dios te ha dado un sueño un día. Quizás pensaste y dijiste, no, esto es muy grande. Quizás Dios un día usó una palabra, probablemente un mensaje de la palabra para guiarte a hacer algo. Pero ¿sabes qué es el detalle? Hay una enorme diferencia en tener grandes planes y en obedecer esos planes. Hay una enorme diferencia. Y precisamente lo que hizo Felipe fue eso, fue accionar. Se levantó y fue. Hay muchos que hoy en día tienen talentos grandes, que Dios quiere usar tu vida, quiere usar de manera poderosa tu vida, pero necesitamos hacer algo, iglesia. Necesitamos levantarnos e ir. Levantarnos y hacer, levantarnos y accionar. Eso fue lo que hizo, dice la escritura, versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Esto es importante para este tiempo. La iglesia va a ser respaldada cada vez que la iglesia entienda que el llamamiento por el cual Dios ha hecho para nosotros es el tiempo de decir, aquí estoy, soy útil. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque a veces pensamos de que necesitamos tener algunas características en particular para hacerlo. Y Dios lo único que está tratando de usar de nosotros es nuestra propia vida. Dios quiere usar tu vida al servicio de Él. Yo cuento acerca de mi testimonio cuando recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo a los 12 años de edad. Cuando recibo a Cristo como el Salvador de mi vida, una semana después exactamente vuelvo a ir a la iglesia. Y luego cuando llego a la iglesia estoy en un culto juvenil. Termina el culto juvenil y el pastor de jóvenes dice, miren, vamos a hacer evangelismo, repartan tratados a todos. Era la primera vez que yo recibía un tratado en mi mano. Y lo digo con toda sinceridad. Lo recibo y digo, qué bonito. Casi que lo vi como un souvenir para mí. Y lo agarré, digo, eso es mío, qué bonito. Y comencé a leerlo. Entonces dije yo, ya me despedí del muchacho que tenía al lado, que lo conocí ese día. Yo tenía una semana de estar en la iglesia. Yo le digo, Dios se bendiga, que les vaya muy bien. Y voy ya para salir y me dice, no, vos vas conmigo. Me dijo, yo, ¿dónde? Dice, no, vamos a ir a evangelizar. Y yo digo, ¿cómo así? No sé cómo es eso. No, vamos, me dijo, yo te enseño en el camino, vamos, me vas a ver, me dijo. Y yo dije, bueno, si es por apoyo moral, está bien, voy, acompaño, no pasa nada. Y así fuimos, ya estábamos en las calles, ya él había evangelizado como unas 4 o 5 personas, unas que otras habían recibido a Cristo como su Salvador.
Pero luego en el camino me dice, mira, la siguiente persona que viene, tú le vas a hablar, me dijo. Y ahí me puse frío, ya soy blanco yo, pero en ese momento quizás me puse, no sé, morado. Pero no sabía qué hacer, estaba petrificado y le digo, pero ¿cómo? Yo no sé. Y dice, no, ve, vas a hablar. Y le hablo a la persona, no sé ni qué le dije. Le dije que me pusiera atención, no sé, pero la señora iba con un canasto. Y esta señora dice, si me ayudan a bajar el canasto, con gusto, le escucho. Y le bajamos el canasto. Y comienzo a evangelizarle con un texto que estaba ahí. Y luego de eso la persona dice, sí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Oré por esa persona. Y ese día yo recuerdo que llegué a la casa. Y yo llegué a mi casa sintiendo que me había ganado el mundo entero. Sentía como que de verdad había recibido un galardón increíble, no sabía cómo explicarlo. Llegué con una sonrisa, le conté a mi mamá dice, hijo, lo que ha sucedido es increíble, porque estás haciendo la tarea que debemos de hacer todos. Yo entendí ese día de que podemos hacer muchísimas cosas en la vida, pero que merece la pena que contemos a alguien más lo bueno que te ha sucedido y que esa persona puede venir a los pies de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo este hombre. Felipe va y luego llega a tener un punto importante de lo cual yo quiero que pensemos y que debemos de respondernos, y es el interés que tenemos por otros. Se interesó por esa persona. Vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Eso es muy importante, porque estamos ahora en tiempos en donde las personas cada vez más están necesitando que la palabra del Señor sea realmente la guía de cada uno, y no movimientos, y no probablemente diferentes tipos de estrategias. Si al final y al cabo podemos hacer planes hermosos de poder crecer, de hacer de todo, pero si no está la palabra de Dios ahí, entonces son planes muy bonitos, pero donde no tiene un sustento y un fundamento y una base sólida para seguir adelante. Entonces, por eso Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque cualquiera hubiera dicho, pero si es que viene leyendo al profeta Isaías, no, qué bueno, ¿verdad? Nada estoy haciendo acá. No, fue y se interesó, porque era una persona que necesitaba ver la luz de Dios. Yo lo digo así, lo decía los hermanos anteriores. Veo también aquí algunas personas que usan lentes igual que en mi persona. Y yo recuerdo de que cuando yo fui para poder ir a verme el tema de los lentes, tenía más o menos como unos 10 años de edad, 11 años más o menos. Y la verdad es que puedo decirles que el médico dijo, no, es que usted necesitaba lentes como a los 5 años de edad. ¿Qué iba a saber mi familia? Cuando llego y por primera vez me ponen los lentes, wow, ver el mundo como es realmente. Lindo, bonito, nítido. Y los que usan lentes saben de lo que estoy hablando. Y los que usan lentes y tienen los problemas que quizás yo tengo en mi vista, probablemente entienden un poquito mejor. Es así, la claridad con la que se observan las cosas es precisamente lo que el mundo está necesitando hoy. Está necesitando de que vea con claridad lo que ahora tú observas con claridad, de lo que Dios te ha permitido ver. Y eso sucede día a día. ¿Con cuántas veces nos cruzamos con personas que quizás están mal, llorando, deprimidos, tristes? Y quizás lo único que reciben de nosotros es, adelante, sigue adelante. No, y probablemente lo que necesitan es, ¿sabes qué? Hay alguien que te puede sacar adelante y es Cristo Jesús. ¿Sabes? Hay alguien que puede ser tu sustentador, es Cristo Jesús. ¿Sabes? Hay alguien que te puede dar el ánimo para seguir adelante, y ese es el Dios que yo adoro. Es necesario que veamos que el interés por otros no solamente es por la condición de la persona, sino también para que se dé cuenta de lo que tú y yo disfrutamos. Tú y yo somos ricos, siendo hijos de Dios somos ricos porque tienes un regalo innumerable y que no puede ser nunca respaldado por alguna maravilla, por algún tesoro de este mundo. Vale el precio de sangre de Cristo y eso es bastante. Amén.
Entonces, si se da cuenta, a la luz de la palabra, necesitamos que las personas puedan conocer de este Dios de amor, de ese Dios poderoso. Y es precisamente lo que termina después este hombre hablando. Vea lo que dice el versículo 30 en adelante. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Si de todo lo que estoy hablando en esta mañana no se acuerda de todo lo demás, pero se acuerda de esta pregunta, me siento por satisfecho. La pregunta que hace el etíope es una pregunta detonante. Es una pregunta que deberíamos de contestarnos nosotros continuamente en el mundo en el que estamos viviendo. La pregunta es esa: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo desean que yo me dé cuenta de cuál es la verdad si no hay nadie que venga aquí a enseñarme de esa verdad? Eso es una persona que está gritando, básicamente, tiene la verdad en la mano, pero está gritando diciendo: yo quiero saber cuál es la verdad, aunque la tenga en la mano. Y ese es el mundo en el cual estamos. El mundo que estamos ahora mismo está tratando de distorsionar la verdad, está tratando de decirle a lo malo malo, está tratando de distorsionar a nuestros niños con el objetivo de poder deshacer totalmente el futuro que pueden llegar a tener y el presente, pues, por supuesto. Es necesario que nos demos cuenta hoy de que el mundo está clamando por esta necesidad. Usted dice: bueno, fueron a Ecuador, trabajaron allá, ¿y por qué ahora van para Países Bajos? Bueno, tiene una razón de ser. Pero si hablamos un poquito acerca de la necesidad que hay en Europa y específicamente en Países Bajos, que es el mismo Holanda, es un país que la palabra del Señor llegó ahí hace muchísimo tiempo. La iglesia protestante fue fuerte, templos hermosos, grandes estructuras. La iglesia protestante se movió muchísimo, misioneros salieron de ese lugar. Pero ahora las iglesias son pistas de patinaje, son bares, son lugares de conciertos, son museos, son toda clase de cosas menos para lo que habían sido construidos, que eran iglesias. Esa es la realidad de Países Bajos. Además, debemos de agregar también el hecho de cómo se identifican ante el mundo. Ante el mundo se están identificando como un país post-cristiano, post-cristianismo. Ya no está para ellos la iglesia, es una etapa que se pasó. Y esa etapa pasó un día y ya tiene que estar ahora en otra etapa. Esa etapa, lamentablemente, es la etapa donde las generaciones se han perdido, donde la prostitución es legal, donde va a observar en las calles vitrinas de mujeres semidesnudas, que es como que si una persona fuera a comprar probablemente una blusa, una camisa, un pantalón acá en una vitrina, pues lo que se está comercializando ahí es una mujer para ser consumida de manera legal, ¿ok? Y así podríamos hablar acerca de las drogas y otras cosas más también que se consumen de manera legal. Y ahora nosotros podemos decir: pero ¿cómo es posible de que un país donde el evangelio, la palabra se predicó, se enseñó, pues tiene una razón de ser? Se perdieron las generaciones. Se dedicó muchísimo tiempo a poder estar cultivando en adultos y adultos mayores, y cuando estos, lamentablemente, como todos un día vamos a llegar, murió la iglesia también. Porque la iglesia no lo hace en las paredes, lo hace usted y yo. Y eso fue lo que sucedió. Perdieron sus generaciones. Ahora, es necesario, es urgente de que se pueda llevar la palabra del Señor a estos lugares. Se han vuelto campos misioneros. Actualmente Países Bajos tiene alrededor de 140 iglesias en todo el país y tienen más mezquitas musulmanas que iglesias. El último dato de hace un mes aproximadamente dice que tienen 450 mezquitas musulmanas en ese país. Es una necesidad urgente y la predicación debe de ser ya, para ahora. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a esto? Necesitamos responder entendiendo de que Dios está llamando y diciendo a través de esa pregunta de alguien que grita y está diciéndolo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? No sabes si quizás tu vecino está gritando eso hoy día. No sabes si tu familiar está gritando hoy este día.
¿Y cómo podré si no hay alguien que me esté enseñando? Quizás alguien que en un bus un día te lo encontraste está gritando lo mismo. Alguien que quizás en un supermercado, en algún lugar te encontraste, está también gritando eso. Y necesita de tu palabra. Necesita de, ¿sabes qué? Conozco a alguien que puede transformar tu vida. Ese mensaje es necesario que lo enfoquemos en el lugar donde estamos y también para que salga por todos lados. Entonces, luego necesitamos darnos cuenta de que todo termina concluyendo cuando guiamos a otros a Cristo. No guiamos a otros hacia nosotros. No guiamos a otros a una iglesia de nombre, y quiero que se me entienda muy bien esto. Guiamos a otros a Cristo, porque Cristo Jesús es precisamente la fuente que va a producir en la persona la transformación que tiene que suceder. No un hombre, no mi nombre, sino el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que concluye llevándole la palabra Felipe a este hombre. A nosotros, en particular, nos llegó un llamado de parte de Dios. En el año 2013, con mi esposa, no teníamos a nuestras hijas en ese momento, ya habíamos servido en algunos campos misioneros. Le dijimos: Señor, necesitamos que nos entregues un país para poder servirte. Países y necesidades hay por todo el mundo, así que con uno basta, Señor. Pedimos uno y oramos. Le pedimos al Señor que nos pudiera decir dónde quería que fuéramos. Oramos a Dios y descansamos ese día. Esa noche el Señor me da un sueño, una visión básicamente, en la cual estoy en un lugar, en un palacio de oración, un lugar dedicado para la oración, pero no es aquí en El Salvador, es en otro país. No puedo decirle qué lugar. Luego estoy conversando con una preadolescente en otro idioma y no es español. Luego en otra parte, en otra escena sale cantidad de personas en una convención de misiones mundiales de Asamblea de Dios. Yo nunca había ido a una convención de misiones mundiales, por si acaso. Y se me acercaban dos misioneros entre países árabes y me decía: ¿tú tienes llamado a algún país árabe? Y yo le digo: no, no tengo llamado a un país árabe. Entonces, ¿dónde Dios te ha llamado? Y yo decía: Dios me ha llamado a Países Bajos, Holanda. Y desperté del sueño. Despierto y le digo a mi esposa: Dios me habló. Estuvimos orando, Dios me habló. Y dice ella: Dios también me habló, tuve un sueño. Esa misma noche había soñado ella que había estado caminando en una calle a base de roca antigua. Miraba estructuras entre las nuevas y antiguas, miraba campos, molinos de viento, y ella decía: ¿dónde estoy acá? Y alguien decía: usted aquí está en la ciudad de Ámsterdam. Y ella decía: Ámsterdam. En el sueño se preguntaba varias veces y despertó. Dice: mi amor, la verdad es que no me acuerdo, ahorita se me ha cruzado todo. ¿A qué país pertenece la ciudad de Ámsterdam? Y yo le digo: Ámsterdam es la capital de Países Bajos, la capital de Holanda. Ese día el Señor nos confirmó el país y su ciudad capital. Creímos, anotamos ese sueño, lo guardamos y seguimos haciendo la obra del Señor. No nos fuimos corriendo para allá, no sabíamos, nadie nos conocía, no sabíamos qué, cómo. Seguimos sirviendo al Señor, fuimos a los diferentes países que el Señor nos permitió. Fuimos a Ecuador, plantamos la iglesia que fuimos a plantar allá y fuimos a abrir otro campo y otros trabajos que realizamos allá para la gloria del Señor. Y resulta que en el 2020, el año de la pandemia, que vamos a recordar algunos, lamentablemente sabemos que fue tiempos duros para muchos. Recuerdo que yo vine para acá a El Salvador para pasar unos 2 meses de promoción misionera, y esos 2 meses, debido a que se cerró el país, se convirtieron 8 meses de estar lejos de mi familia. Mi esposa y mis hijas se quedaron en Ecuador a cargo de la iglesia y yo estaba aquí encerrado en El Salvador, sin poder salir. Busqué de todos los medios hasta que de la embajada del Salvador en Ecuador me dice: señor Joaquín, hay un boleto que ahí está, tal vez puede usted ver y pueda ver si lo puede adquirir. Le voy a mandar el link para que lo pague. Ok, me sale el boleto, valor a pagar $770. Y yo: Dios mío, bueno, hay que pagar. Y a la hora de pagar dice: valor a pagar $54. Es el boleto más barato que he pagado en mi vida. Y lo pagué. Dele fuertes palmas al Señor si creen eso, amén. Lo pago y luego digo: bueno, yo sé que Dios permitió, ¿verdad?
pagar este boleto, pero tuvo que utilizar el dinero de alguien, ¿verdad? Y le llamo a la gente de la embajada en El Salvador, en Ecuador, le digo, mire, ¿y quién pagó el boleto? ¿Hay alguien? Y dice, sí, es que hay una institución que compró todo el avión y quedaron espacios, y entonces dijeron, bueno, si alguien necesita, y nosotros supimos de su necesidad para poder brindarle. Y la institución, ¿cómo se llama? La institución es Los Santos de los Últimos Días. Ellos pagaron el boleto. Damos gracias a los amigos de Los Santos de los Últimos Días. Dios va a usar lo que Él quiera para bendecirte, cuando Él pretende de que se cumpla lo que Él quiere que se haga. Y resulta que bueno, se pagó. Un día antes de salir me informan de la embajada de El Salvador en Ecuador. Me dice, señor Joaquín, le quiero comentar una mala noticia. Resulta de que los países se iban agregando uno con otro, y de último momento se agregó un país que dice de que sus exámenes médicos no son válidos. Nicaragua dijo no son válidos, y por temas políticos dice no, el salvadoreño que no se suba. Entré en crisis. Un día antes, para salir, me dicen que no salgo. Yo comencé a llorar. Le llamo a mi esposa, a mis hijas. Naomi, nuestra hija mayor, que ahora tiene 10 años, pero en ese momento tenía 6, se tira de rodillas y comienza a orar. Y se levanta después de unos minutos y mira a la cámara, me mira en la videollamada y me dice, papá, Dios te va a sorprender, tú vienes mañana. Papá, Dios te va a sorprender, tú vienes mañana. Papá, Dios te va a sorprender, tú vienes mañana. Papá, Dios te va a sorprender, tú vienes mañana. Me lo dijo 4 veces esta niña. Yo sentí que cada palabra era una inyección de fe. No sé cómo explicarle. Lo único que hice después de la llamada es comenzar a hacer la maleta. Mi mamá se me quedaba viendo y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al aeropuerto? ¿Te dijeron de que nadie se hace cargo de vos si te pasa algo? Digo, sí, pero voy a hacer la maleta, voy a ir en fe. E hice la maleta. Y hermanos, para la gloria y honra de Dios, ese día viajé a Ecuador y volví a ver a mi familia después de 8 meses. Para la gloria y honra del Señor. Amén. ¿Por qué cuento esto? Tiene una razón de ser. 2022, 2 años después, me cae un correo y dice, señor Joaquín, usted no hizo uso de un boleto que tenía disponible en el 2020, y ahora le estamos diciendo de que hasta este año tiene para poder hacer uso de ese boleto, y tiene que viajar a donde tenga la cantidad correcta de ese dinero. Y yo digo, ok, bueno, entonces, ¿cómo hago? Y le digo a mi esposa, ¿qué hago? Y me dice, mira, la Convención de Misiones Mundiales va a ser en Medellín, Colombia. Está cerca, tal vez puedes canjearlo. Y lo canjeé, así hice. Me fui para Medellín, Colombia, y fui a la Convención de Misiones Mundiales de Asamblea de Dios. Estando ahí pasaron lista, ¿verdad? Todas las naciones, cantidad de naciones de todos lados, miles de personas. El Salvador, Honduras, Guatemala, gente del continente de África, de todos lados, todos. Y en el momento comienzan a pasar lista y la gente, amén, amén, ¿verdad? No sé cómo decían los japoneses amén, pero también, ¿verdad? Ay, no sé cómo dirían. Al final de todos, se levantan hasta atrás 2, una parejita, y comienzan a gritar, Países Bajos, Holanda, Países Bajos. Y Dios en ese momento me recuerda todo lo que nos había hablado en el 2013. Paso a ese tiempo de oración y el Señor me dice, ve a hablar con los de Países Bajos. Yo sabía lo que implicaba esto. Yo sabía que implicaba dejar Ecuador. El trabajo, el esfuerzo, todo lo que se había hecho. Y yo le dije, Señor, te entrego Ecuador, voy a hablar con ellos. Y les conté todo lo que ustedes ya saben. En ese momento, el pastor Christian Tan, que es el secretario nacional de las Asambleas de Dios en Países Bajos, me explicó de la necesidad que ustedes ya saben también de Países Bajos. Pero en medio de toda la necesidad me dijo, pero hay algo que comenzó a suceder a partir del 2020, después de la pandemia. Comenzaron a venir a la iglesia preadolescentes y jóvenes diciendo, queremos saber quién es Jesús. Yo solo puedo decirles algo, hermano. Ese queremos saber quién es Jesús es como la pregunta de este hombre, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? La misma pregunta.
Yo recordé también la visión que Dios nos dio. Nos presentaba preadolescentes. Nos presentaba una preadolescente necesitando, y él dijo: necesitamos plantar iglesias, necesitamos trabajar, necesitamos gente que trabaje también con estas edades. No tenemos un país tan desarrollado como lo es Países Bajos, no tiene discipulados para niños, para adolescentes y jóvenes. Nosotros acá vamos a una librería cristiana y hasta escogemos cuál queremos, ¿verdad? Decimos: este me gusta, no, este deme, no, aquel mejor. Tenemos hasta para escoger, pero en este lugar no hay. Creímos en eso, entendemos de este llamamiento. Extendieron ellos una invitación para que pudiéramos ir, y para la gloria y honra de Dios, en el mes de abril de este año fuimos aprobados por la Junta de Misiones como misioneros hacia Países Bajos. Gloria a Dios, déselo fuerte a Él. Amén. Es el tiempo que podamos ir hacia aquellos que están necesitando de nosotros, no importa en dónde estés ahora mismo. Versículo 35 dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esa es nuestra tarea, iglesia. Esa es tu tarea, es mi tarea, es la tarea de todos. Hechos 1:8, y específicamente el día del Pentecostés, marcó un antes y un después para la iglesia. Porque el recibir poder es para testificar. El recibir poder es para hablar. El recibir poder no es para decir: Dios ha depositado un talento o un don en mí. No, es para que sea útil al servicio de Dios. Y yo quiero decirte algo: Dios quiere usar hoy tu vida. Dejémonos usar por Dios, iglesia. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Dejémonos usar por Dios, iglesia. Amén.